caso. Lo saludamos y lo sumamos. Tenemos varias preguntas para hacer. Yo creo que la pregunta es interesante con respecto a esta postura de Pichetto de dejar afuera al kirchnerismo de la reorganización del PJ. Lo saludamos a Leopoldo Moro, diputado nacional de Unidad Ciudadana. Leopoldo, Daniel Tonietti, Pablo Caruso y Roberto Caballero lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Leopoldo, ¿cómo va? Un placer saludar. Estábamos hablando, de cosas que a nosotros nos interesan, pero básicamente ayer veíamos la foto de Massa con Pichetto y nos preguntábamos, qué funcionalidad tiene esa imagen. Y Daniel planteó una pregunta muy interesante sobre si estos personajes, en términos políticos, ideológicos, están más cerca de Macri o de Cristina. ¿Cuál sería tu opinión, Leopoldo, en ese caso? Bueno, a ver, yo creo que no solo la foto, sino el planteo de la exclusión del kirchnerismo define por sí mismo que lo que pretenden es simplemente armar un espacio de influencia de poder y no un espacio para competir y que se constituya una alternativa al macrismo, porque dejar afuera al kirchnerismo implica, de hecho, dejar afuera la mayoría del peronismo. No estoy hablando de los dirigentes, estoy hablando de los votos, claro, digamos. Así que me parece que la definición en sí misma implica decir, bueno, nosotros estamos aquí para armar una estructura de influencia de poder, pero porque es además hasta ingenuo, digamos, suponer que se puede competir con el macrismo excluyendo al kirchnerismo. Es efectivamente muy ingenuo, porque no hay dudas de que el kirchnerismo representa y expresa la mayoría de los votos del peronismo y además muchísimos más del no peronismo, es decir, sectores de izquierda, sectores progresistas, alfonsinistas, es decir, lo que efectivamente se constituyó en un nuevo sujeto político en la Argentina. Claro. Ahora, en ese punto, recién hablábamos también en la mesa, ¿es necesaria una articulación de poder, digamos, gente como Pichetto y como Massa, digo, en una eventual frente antimacrista o en un proceso, si se quiere, de proceso nacional, popular, etcétera? Porque la verdad que tanto Massa como Pichetto formaban parte de la coalición política que tuvo el kirchnerismo en los últimos años. Así es. Pero bueno, lo que me parece que hay que discutir es quién conduce. Bueno, ellos tienen claro o no quieren ser conducidos por Cristina. Bueno, algunos no querían ser conducidos por Cristina en la provincia de Buenos Aires y terminaron conducidos por Cristina. Ajá. ¿Por qué? Porque se impuso, digamos, una masa crítica que de alguna manera los arrastró a acompañar el proyecto de Unidad Ciudadana. Me parece que a nivel nacional esa experiencia se puede de alguna manera repetir en el futuro. Yo lo que creo es que es absolutamente absurdo suponer que se puede constituir un frente alternativo al macrismo sin el kirchnerismo. Eso, digamos, quien crea que puede ser alternativa al macrismo escondiendo al kirchnerismo o escondiendo a Cristina Kirchner, o no entiende nada o labura para armar una minoría con influencia en el poder. ¿Y por qué razón Pichetto, que supuestamente es el representante de lo que quedó del poder de los gobernadores en el Senado, y se supone el hombre institucionalmente más importante que tendría el justicialismo, estaría participando de ese dispositivo? Y la segunda pregunta en relación a esto, ¿por qué los gobernadores acompañan esa estrategia? Porque les resulta útil de acá hasta el 2019. En el 2019 ni lo van a tomar en cuenta Pichetto. Les resulta ahora útil como un puente para la negociación con el gobierno. Pero Pichetto no va a tener ninguna influencia electoral, de hecho no la tuvo tampoco en las elecciones parlamentarias ni en su propia provincia. Digo, es una manifestación de la superestructura de la política y de los juegos de la superestructura de la política. Ahora, cuando llegue el momento de avanzar en la construcción de un espacio político electoral competitivo, Pichetto no cuenta para nada. A ver, pregunta. Y ese espacio electoral competitivo hay que poner un candidato. 2019
más o menos está a la vuelta de la esquina, ¿eh? O sea, el año, estamos en enero, febrero, marzo empiezan las clases, después en junio se para un poquitito por el tema del Mundial, termina el Mundial y ya se ponen todos en la pole position. 2019. No, y agrego que está claro que una construcción así no se resuelve en periodo de campaña. Esto hay que cimentarlo porque si no caes en el Durán-Barbismo progresista, ¿no? Sí. Y no resulta. Son herramientas de otro sector, me parece. Ahora, a ver, muchachos, es cierto que en términos temporales no está muy lejos el 2019. Ahora, en términos políticos, en términos institucionales, en términos de la puja social, etcétera, hay todo un camino todavía larguísimo para transitar, que va a modificar muchísimo los escenarios. El primer cuatrimestre, por ejemplo, de este año va a ser durísimo, no solamente para los trabajadores, sino para los sectores medios. Van a tener una caída en sus ingresos que es fenomenal. Todo eso va a tener expresiones políticas. A ver, del episodio de la reforma previsional, ¿qué quedó como saldo? Quedó como saldo, en primer lugar, que si bien no ganaron la votación en diputado por 10 votos, perdieron por goleada en la calle. En segundo lugar, la estrategia del gobierno combinada con Pichetto quedó absolutamente arrinconada, a punto tal de que hoy no les puede garantizar ni siquiera avanzar con la reforma laboral. ¿Por qué? Porque se produjo un hecho nuevo que no se había producido en 2 años, que es que se combinó, que se articuló la acción política parlamentaria con la movilización popular, cosa que no se había logrado en los 2 años anteriores, y no por responsabilidad de Recaldes, que hizo una excelente gestión administrando la crisis de una derrota electoral del 2015, sino bueno, porque determinadas circunstancias lo impidieron. Hay mayor homogeneidad en los bloques, está Cristina en el Senado, que es una voz muy potente, todo eso son datos nuevos, y me parece que el gobierno perdió en la calle, se le perforó el blindaje, la gente que suponía que era un gobierno para ricos ahora se da cuenta de que es un gobierno para muy ricos a partir de ese hecho político, y también perdió la estrategia de Pichetto. Por eso digo, él sirve en términos superestructurales a un conjunto de gobernadores para que le hagan de puente con el gobierno para las negociaciones que ellos suponen les da gobernabilidad, pero nada más que para eso. Ahora, Leopoldo, está claro que falta mucho tiempo y que van a ocurrir una enorme cantidad de acontecimientos políticos que hay que tener en cuenta para la construcción de ese espacio que vaya a competir electoralmente. Lo que yo decía es que también hay que darle una interpretación política para que vaya sedimentando, digamos, una subjetividad, si usted quiere. Si no, terminamos de vuelta en ravioles o asado, ¿no? No, yo lo que creo es que hay que ir consolidando algo que de alguna manera es incipiente, que empezó a tomar forma en la elección parlamentaria, particularmente en Buenos Aires, y después se ha proyectado en esta nueva realidad, que es que conecta, reitero, de manera más eficiente la acción política parlamentaria propia de la democracia con la movilización popular. Y bueno, eso se va extendiendo a otros planos. En el caso de la CGT está claro que hay una crisis de conducción enorme. Hay un crecimiento de la corriente federal de trabajadores, de la articulación con las 2 CTA. No nos olvidemos que precisamente cuando la ley previsional, una semana antes, el Senado la trató con un acto alrededor del Congreso de más de 100 o 150.000 personas. Hay cambios en la conducción de la CGT, en la orientación de los movimientos gremiales. Todo eso va a haber que ir consolidándolo, y dará como resultado, sí, efectivamente, un frente político electoral que en el 2019 compita en mejores condiciones. Ahora, me parece que sería absurdo hoy ponerle nombre y apellido a una candidatura. Me parece que lo que importa hoy es la construcción política, porque si pones nombre y apellido a una candidatura, podés conspirar contra esa construcción política, que todavía es incipiente. También es cierto que al rival le sobra, ¿no? El rival ya tiene un candidato, que es el presidente, si el presidente no quiere, tiene 1, 2 o hasta 3 candidatos que lo pueden reemplazar y cumplir una buena performance desde el punto de vista electoral. Me parece que pareciera ser que el oficialismo tiene resuelto eso, que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Pero tanto es así que es el gran problema que tiene el espacio kirchnerista, que pareciera ser que la única candidata es Cristina.
A ver, el oficialismo, en realidad yo no coincido. Me parece que el oficialismo no tiene tan resuelto el problema, porque efectivamente Macri ha caído fuertemente en estos últimos 30 o 40 días en su imagen, y la imagen del gobierno también. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa caída se va a pronunciar en los próximos meses, porque te reitero, creo que, por ejemplo, el primer cuatrimestre va a ser dramático para los argentinos en términos de su capacidad adquisitiva. Va a haber una caída muy fuerte del consumo. Por supuesto, esto va también a traer aparejado un incremento en los despidos. De hecho, es lo que está ocurriendo en estos primeros días del año. Me parece que no la tiene fácil el gobierno. Y precisamente como no la tiene fácil, cada día muestra más las uñas de un estado de excepción. Un gobierno que se apoya exclusivamente en la persecución, en la estigmatización. Están alimentando, o mejor dicho, resucitando el enano fascista, pero una vez que lo resucitaste tenés que alimentarlo todos los días, que se va inclinando a romper el Estado de Derecho, que saca un mega decreto que prácticamente es un golpe institucional. No es un gobierno que la tenga fácil. Yo no lo veo tan sencillo como un camino alegre hacia una reelección en el 2019. No coincido para nada. Leopoldo, de mi parte la última. Ayer el gobierno, por decreto, decidió una reforma en distintas áreas del Estado muy sensibles, que uno intuye si las hubiera llevado a discusión legislativa, hubiera tenido, no sé si el mismo rechazo que la reforma previsional, pero seguramente incluso algunos elementos son parte de otras reformas que el gobierno ha postergado, digamos, ¿no? Como diputado, digamos, ¿qué reflexión sobre esto? Bueno, precisamente creo que el megadecreto está hablando de las dificultades que tiene el gobierno para manejarse en el marco del Estado de Derecho y en relaciones de tipo democrático, y que precisamente porque ve en el Congreso que tiene una nueva característica, porque nosotros somos 65 diputados, pero el rechazo a la ley previsional cosechó 117 votos. Digo, no es una cuestión menor. Entonces digo, como ellos son conscientes de las dificultades institucionales y políticas que tienen para llevar adelante su proyecto de destrucción del tejido social y productivo de la Argentina, lo han incluido en un decreto, que es francamente inconstitucional, porque regula materia penal, procesal penal, tributaria, que están expresamente prohibidas por la Constitución Nacional en términos de ser incluidas en un decreto de necesidad y urgencia. Y además no hay ni necesidad ni urgencia. Me parece que eso va a motivar en las próximas horas planteos de inconstitucionalidad muy severos, muy bien argumentados y fundados, y efectivamente han modificado infinidad de leyes con el decreto. Están apurados por aparecer desregulando las funciones del Estado en todos los órdenes, porque necesitan pasar de país fronterizo a país emergente. Están en una situación muy complicada. Han llevado a la Argentina a una situación muy complicada. Están atrapados entre las LEVAC y el dólar, y no saben cómo salir de esa crisis sin producir o una devaluación que en relación a la situación que se está viviendo en Argentina sería un golpe mortal, definitivo para los ingresos de los argentinos, o tener que dejar de pagar intereses de LEVAC con dinero y pagar con bonos. Están en una situación muy compleja. Entonces, bueno, en ese marco avanzan a paso redoblado con decisiones de esta naturaleza que, reitero, se inscriben en la idea de un estado de excepción. Estado de excepción que se apoya en la represión, en la ruptura de Estado de Derecho y en la imposición de reglas de juego, como las que quieren llevar adelante a través de este megadecreto, que modifiquen, digamos, la estructura social de la Argentina y la estructura productiva de la Argentina. Estamos hablando con Leopoldo Moro. ¿Es verano? ¿Qué solés hacer en las vacaciones? Quería hacerte 2 o 3 preguntas en ese sentido. ¿Cuál es el lugar que vos elegís para descansar con tu familia y demás? Mira, en realidad yo descanso trabajando. Ah, bien, ok. No soy muy afecto a la arena, no soy muy afecto,
no, la verdad que no. ¿Hay algún balneario que sea el balneario de tu niñez, de tu juventud, el balneario familiar, un Mar del Plata, un Pinamar, un Gesell? No. Yo cuando tenía los chicos, en general optaba por Miramar, precisamente. Miramar, es lindo Miramar. Sí, es un lugar además que se presta mucho al veraneo con una familia numerosa como la que yo tengo, de chicos. Bueno, que en aquella época eran todos chicos muy chicos, y Miramar en ese sentido es un balneario que se adapta perfectamente a ese modelo, digamos. Bien. ¿Y estás leyendo algo, Leopoldo? ¿Que puedas recomendar? ¿Qué libros leíste en el último tiempo que vos decís que...? El asesinato de la verdad. Abraham... Sí, Aronian. Ahí está. Aronian. No me salía el nombre. ¿Lo leíste vos también, Roberto? Muy bueno. A ver. Es del fundador de Telesur, digamos, del creador de Telesur. Exactamente. Es un libro que es muy interesante porque, bueno, desentraña, desmenuza, tiene que ver con todo esto de la posverdad, el rol de los medios de comunicación, y me parece que es un tema central hoy, es uno de los mayores desafíos que tiene el movimiento popular en toda América Latina, cómo confrontar o cómo enfrentar esa circunstancia, porque está muy claro que allí reside buena parte de la cuota de poder que han reunido estos gobiernos de restauración conservadora, que precisamente el camino para que volvieran a gobernar se los pavimentó esta articulación entre sectores del Poder Judicial, medios de comunicación concentrados, etcétera. Así que es un libro muy interesante. Otra cosa más que hayas leído, así que quieras recomendar más de este libro. ¿Ficción lees, por ejemplo, o no? Generalmente lees sobre política. No, generalmente leo sobre política, sobre economía. Ficción muy poco. La verdad es que me inclino a leer más sobre temas políticos y sobre temas de naturaleza económica que sobre ficción. No lo tengo excluido de ninguna manera, ¿no? Pero, qué sé yo, estoy leyendo El Puñal de Fernández Díaz, estoy leyendo un libro muy interesante sobre el Mossad, cómo funciona el Mossad, en fin, qué sé yo, uno va picoteando lecturas, ¿no? Bien. Hay una cosita que te iba a preguntar yo, Leopoldo, en relación a ¿cuántos años de militancia política ya? Y a ver, yo empecé a militar, tenía... Bastante, va. 14 años. 14, ¿no? 14, 15 años. Sí, en una época... Yo empecé más o menos alrededor del... tenía un poco más, 16 años. Empecé alrededor del 62 a militar. ¿El gobierno de Ilía? No, el gobierno de Ilía fue a partir del 63. Ah, ok, bien. Entonces todavía era Frondizi presidente. Frondizi. Más de 50 pirulos de militancia política, de compromiso. ¿Y fue periodista, Leopoldo? Sí, claro. ¿Tuviste más de 50 años. Tuviste la redacción del diario Noticias, ¿no? Estuve en el diario Noticias que dirigía Miguel Bonazo, estuve en el diario La Opinión cuando lo dirigía Jacobo Timerman. ¿Quiénes estaban en esas redacciones? A ver, contanos. Bueno, a ver, en el caso del diario Noticias es un poco doloroso contar quiénes estaban en la redacción, porque la mayoría de ellos, como ustedes saben, fueron desaparecidos por la dictadura militar. Por ejemplo, yo la tenía de compañera de escritorio, pegado a mi escritorio, a Vicky Walsh. La hija de Rodolfo, sí. Claro, estaba el Negro Suárez, estaba el secretario general de redacción era el Perro Berbisky. Lo del Perro era la denominación, digamos, que el apodo que tenía en la redacción. ¿Quién más estaba? Qué sé yo, más un montón de compañeros que fueron desapareciendo, digamos. En la redacción de La Opinión, Mario Diamen, Osiris Troiani, Enrique Rapp,
bueno, qué sé yo, el viejo Klurk, que era un viejo periodista. ¿Luis Klurk? Luis Klurk. El que terminó siendo el que armó el área de noticias de Telenoche. De Canal 13, ¿no? Telenoche. Claro, Telenoche, Luis Klurk. Bueno, qué sé yo, estaba, que fue desaparecido el dirigente del Partido Uruguayo, del Partido Blanco Uruguayo, Michelini. Ajá, Rafael Michelini, ¿no? No, Rafael es el hijo. El hijo. Selmar. Rafael es el hijo que no sé si sigue siendo ahora senador en Uruguay, pero estaba Selmar Michelini, que como ustedes saben fue desaparecido en Argentina. Lo secuestraron de un hotel allí en la calle Corrientes. ¿Y qué hacías en el diario Noticias, en la opinión? ¿Escribías sobre política? ¿Sobre qué escribías? En Noticias escribían la sección educación. En la sección educación. Sí, fundamentalmente. Bien. Y en la opinión también, el jefe de política era Fanor Díaz, y yo hacía también educación. Después empecé a hacer otros temas de política y después dirigí un tiempo la revista dominical de la opinión, que estaba también allí bueno, ahora me voy a acordar el apellido, yo tengo poca memoria. Estaría bueno que puedas ir a la hemeroteca, buscar esas notas y las puedas publicar en las redes sociales, por caso yo nunca las leí, las notas tuyas. Sí. Y me imagino que va a haber muchas personas que tengan la curiosidad, ¿no? De leer lo que escribías allá por la década del 70, la primera mitad. Luis Gregorich también estaba en la opinión, José Ignacio López, bueno, qué sé yo. Bien. Fue una época interesante, ahí lo conocí a Héctor Timerman, cuando... Que era un pibe en ese momento, era un adolescente, ¿no? Casi. Absolutamente, y empezó a hacer periodismo en un diario que publicó Timerman padre, un diario que se llamaba La Tarde, que tuvo una aparición muy breve, digamos, de poco tiempo, y Héctor estaba a cargo de ese vespertino. Bueno, ahí tuve la posibilidad de conocerlo a Héctor, que es, como vos decís, era un chico muy joven. Ramiro de Casasbellas trabajaba también en la opinión. Ramiro de Casasbellas fue secuestrado antes que Timerman, junto con otro subdirector del diario de apellido Jara. Sí. Los secuestraron a los dos, los torturaron, los dejaron en libertad y pocos días después los secuestraron a Jacobo. A Ramiro de Casabellas se lo llevaron de la iglesia después de que había terminado la ceremonia de casamiento de él. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Así que fue una época dura, esa época de la opinión. Después Ramiro terminó dirigiendo un semanario en la época del alfonsinismo. ¿Quién? Ramiro de Casasbellas terminó dirigiendo un semanario en la época del alfonsinismo. No recuerdo el nombre del semanario ahora. Sí, yo tampoco recuerdo el nombre, pero él... Semanario tamaño sábana, tenía esa particularidad ese semanario, me acuerdo, que tenía tamaño sábana, ¿no? Bueno, él se identificó mucho con Alfonsín, sí, claramente. Y bueno, Jacobo también dio una mano importante en esa etapa del alfonsinismo. Y vino la razón a dirigir. Claro, porque además del esfuerzo que hizo la comunidad internacional para lograr la libertad de Jacobo y particularmente de la comunidad judía de Estados Unidos, Alfonsín también había hecho grandes esfuerzos por lograr la libertad de Jacobo Timerman, y eso él nunca lo olvidó, digamos, ¿no?
El Ciudadano, que llamaba el semanario. El Ciudadano. El Ciudadano, mira vos. De buena memoria, sí, efectivamente. No, fue Carlos Google, te digo. Charlie Google. Sí. Leopoldo, la última pregunta por mi lado. ¿Con quién hablas de tus amigos de radicalismo? ¿Con Freddy Storani? ¿Con Jesús Rodríguez? ¿Con el Changui Cáceres? ¿Con el Changui? ¿Con Coti? De tu generación, de lo que eran los... ¿Con cuáles hablas? Mira, te voy a ser absolutamente franco, prácticamente con ninguno de ellos. Bien. Es decir, pero no porque se haya alterado el afecto personal, digamos, porque hay cosas que uno ha vivido que son muy fuertes. Con alguno de ellos he estado preso, por ejemplo, en la época de la Onganía. Entonces, cuando vos compartís ese tipo de cosas, hay lazos que no se quiebran tan fácil. Pero la verdad es que, como dirían en las revistas, nos hemos dejado de frecuentar, no hay posibilidad de un diálogo político. El diálogo político, en todo caso, podría afectar las relaciones personales. Con algunos de ellos me veo muy esporádicamente, pero no mantengo un diálogo fluido, digamos, con ellos. Estamos en veredas muy distintas. Ya no es una cuestión de diferencia de matices, como las que uno puede tener en el mismo espacio político. Entonces ya se hace medio complejo, digamos, y además se va generando otro sistema de relaciones. Uno va generando un sistema de relaciones dentro del espacio político en el que viene actuando y desarrollándose. Pero esto no significa que yo traslade a lo personal las diferencias políticas. Tengo por ellos un gran afecto personal, pero bueno, no nos frecuentamos. Leopoldo, un abrazo. Igual para ustedes, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Leopoldo Moró, diputado nacional de Unidad Ciudadana, recorriendo varios temas con Leopoldo. Hay dos anécdotas que otro día, para preguntar a Leopoldo, el día que viajó, que fue casi como un canciller paralelo en el gobierno de Alfonsín, y viajó a Cuba, ¿no? A arreglar la primera visita de un presidente latinoamericano post-bloqueo, que fue la visita de Alfonsín en Cuba, creo que, si no me equivoco, en el año 87, 85, 87, por ahí. Y después la frustrada fórmula para el año 73, Tosco Alfonsín. Tosco Alfonsín, esa no la escuché nunca. Mira, lo llamamos de vuelta, otro día que la cuente. Nunca la escuché esa. Sí. Mirá, eso sí que hubiera sido... Caramba, ¿no? Interesante. Me parecía que me sorprendió mucho. 50 años en política en la Argentina, ¿no? 50 años. Está denunciado penalmente por este gobierno por los sucesos del 18 de diciembre, ¿no? Y el 14 y el 18 de diciembre. Denunciado por hacer su trabajo, además. Denunciado por hacer su trabajo bien. Claro, sí. Digo, no, representar a aquellos que lo votaron, tratar de impedir que salga una ley que no era del agrado de su bancada y de los que lo votaron. Es insólito, y de los que estaban afuera, ¿no? Es insólito denunciar. No hay antecedentes en la historia de la democracia argentina de denunciar, que un gobierno denuncie penalmente a los representantes del pueblo. A sus opositores.